Entonces, vamos a empezar con Georgina, que nos ha preparado una presentación. Georgina, si te activas el micro. Sí, hola. Pues cuando quieras. Vale, he preparado una presentación. Os voy a compartir pantalla porque si voy a estar aquí 10 minutos hablando, como mínimo tiramos de recursos de fotos que será más interesante y más fácil de comprender la situación. Ahora os voy a compartir la pantalla. Antes de empezar, quiero que sepáis que los signos que utilicé son en modo ironía y que todas las palabras que diga comunismo o socialismo es con guiones. Entonces, voy a hablar no de tanto de quién fue Ceausescu, porque a Wikipedia sale mucha información y todo eso podemos acceder, sino más bien de lo que él hizo durante todo el tiempo que estuvo gobernando Rumanía. Entonces, podemos decir que Ceausescu había empezado bien y acabado malamente. Con solo 11 años empezó a trabajar en una zapatería y luchaba activamente contra los fascistas que en aquella época dominaban Rumanía. Había estado encarcelado en numerosas ocasiones y era considerado un peligroso agitador comunista y distribuidor activo de propaganda comunista y antifascista. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Rumanía comenzaba a caer en la influencia soviética, los rumanos que no hacía mucho que formaban las filas de la Guardia de Hierro y cantaban himnos a la grandeza de la nación, no podían resignarse a la idea de que Rumanía se había convertido en el tablero en el que Stalin movía todas las fichas. En este periodo, Ceausescu ascendió a cargos importantes dentro del Partido Comunista Rumano, hasta que en el 65 pasó a ser el líder del partido y en el 67 llegó a la presidencia del Consejo de Estado, convirtiéndose en una figura popular, gracias a su política independiente que desafiaba la influencia de la Unión Soviética en el país. Bueno, hasta aquí podemos pensar que no hay nada de malo en las intenciones de este señor. Incluso podríamos compregar con sus ideales. Pero vamos a ver si en sus actos, en casi 40 años de dictadura, acompañan sus fantásticos ideales. El tema da mucho por hablar, pero yo me centraré en 4 elementos que los he puesto aquí, que considero que más ha marcado a la población rumana, que es el canal Danubio-Mar Negro, las colas interminables en las tiendas vacías, la prohibición del aborto y la censura y la represión del Estado, que son también los recuerdos que yo tengo de aquella época, que era muy chiquitita, no llegaba a los 4 años cuando lo mataron. El canal Danubio-Mar Negro. ¿Por qué nos marcó tanto ese canal? Es un canal de 60 kilómetros que une el Danubio con el Mar Negro para favorecer el transporte de mercancías. Pues ahí encontró la muerte miles y miles de personas que por algún motivo, el mínimo que sea, acababa trabajando como esclavos en la construcción de esa gran obra. La gente trabajaba de sol a sol bajo un calor asfixiante y al invierno con un frío gélido, usando tan solo picos y palas. Al principio, la obra era el cementerio de la burguesía rumana. Era una gran tumba de las élites de entreguerras, los políticos, sacerdotes o los científicos, o también los partidarios de la democracia y de la Guardia de Hierro, campesinos que se oponían a la colectivización o que no se oponían a nada, pero eran ricos. Después se convirtió en la tumba de todo aquel que era sospechoso de estar en desacuerdo con el régimen chaucista. Si nombrabas a Ceausescu, ibas al canal. Si te quejabas que no había comida o calefacción, ibas al canal. Si no te reproducías como conejos, también ibas al canal. Había tramos donde se morían entre 20 y 30 personas cada día. Morían de hambre, de cansancio, de pulmonía o de accidente. Cuando llegaba la noche, los cuerpos eran transportados con los mismos vehículos con los que por la mañana se traía el pan. Nadie sabe cuántas víctimas hubo. Quizá 20.000, quizá 200.000, quién sabe las víctimas que hubo. Otro recuerdo que tengo son las colas. Había más colas que carreteras en Rumanía. Las colas en las tiendas vacías es uno de los pocos recuerdos que tengo de cuando era niña y que más se me quedó. Recuerdo que hacíamos turnos. De noche mi padre y mi hermano
mayor montaban guardia delante de la tienda y junto con los otros vecinos. Y de madrugada iba yo con mi madre y notábamos que las colas habían engrandecido sustancialmente. No nos podíamos quejar, ¿eh? No sabíamos nunca quién es el colaborador de la Securitate, ya sabes, la Securitate, que es la, de colmillas, la milicia chaucista, y te podía delatar. Y si eso llegaba a ocurrir, ya sabéis lo que pasaba, ibas al canal. Cuando por fin abrían las tiendas, estas estaban vacías, no había nada. Nos tocaba 3 panes y una botella de aceite de girasol por familia. Y a la noche volvíamos a empezar a hacer otra cola. O también si tú veías una cola en algún sitio, simplemente te ponías ahí y esperabas a ver si te tocaba algo más que no sea pan y aceite. En los años 80, Ceausescu decidió que la energía de la nación se emplearía en el pago de la deuda, para que Rumanía pudiera ser totalmente independiente. Los productos de alimentación y la materia prima se exportaban, dejando tan solo pequeñas cantidades para el mercado interno. Había algunas comisiones especiales que recorrían las casas para comprobar que nadie iluminase ninguna habitación con más de una bombilla y que ésta no superara los 40 vatios. En invierno la temperatura en las viviendas no alcanzaba los 10 grados, ni siquiera caldeaban los hospitales, solo los sitios o las salas donde iban a parar los recién nacidos. Si la mortalidad infantil superaba el límite fijado por ley, los médicos se veían obligados a reducir sus sueldos en 20%. Y ya que estamos hablando de recién nacidos, vamos a hablar de los niños nacidos por comanda, de los decretados, de los que yo y mi hermano mayor formamos parte. Desde el año 66, desde el 1 de octubre exactamente del 66, el derecho a abortar lo conservaban solo las mujeres que han cumplido con el deber patriótico y dado a luz a menos 4 hijos. Después se amplió a 5 hijos. O las que han superado los 40 años de edad y tienen mayor riesgo de parir un niño discapacitado, en unos tiempos en que la nación necesita vitalidad, juventud y rigor. He citado literalmente las palabras del dictador. En 66, Ceausescu decreta la prohibición del aborto, y hacerlo conllevaba pena de prisión, y si no, ya sabéis qué pasaba, ibas al canal. Quiero hacer hincapié en ese tema porque pienso que dejó marcas profundas en las generaciones nacidas por decreto. En 67 vinieron al mundo el doble de niños que apenas un año atrás. Muchos son niños indeseados. Los niños nacidos en aquel año, récord en la historia del país, experimentaban en propia carne y más que ninguna generación la ineficiencia del Estado. Faltaban plazas en las guarderías, parvularios, escuelas, faltaba trabajo, vivienda, faltaba alimentos. Cuando en el 89 estalló la revolución, los decreteanos, como se llaman en Rumanía los hijos del baby boom de los primeros años del decreto, irán entrando en edad adulta. Son defraudados e irados y deseados de muerte de aquel que los trajo al mundo, la muerte del padre de la nación, que es como se hacía llamar el Ceausescu. Según diferentes fuentes, se estima que a lo largo de los 23 años de vigencia del decreto, debido a las complicaciones derivadas de abortos fallidos y en la clandestinidad, en Rumanía murieron cerca de 10.000 mujeres. Lo vuelvo a repetir, murieron cerca de 10.000 mujeres. Estaba prohibido auxiliar a una mujer que se desangraba hasta que delatara al que le había practicado el aborto. En ese sentido, aconsejo ver el documental Los hijos del decreto de Florin Lepan, que muestra cómo eran tratadas las traidoras de la nación, entre comillas. Y también la película 4 meses, 2 días, hay 3 semanas y 2 días, de Cristian Munjo. Cuenta la historia de una estudiante y su amiga que recorren todos los círculos del infierno, entre comillas, comunista rumano, tratando de concertar un aborto ilegal. Yo personalmente estoy muy orgullosa y muy contenta de que tengo a mi madre con vida. En esa diapositiva sale el orgullo del padre de la patria y su mayor, entre comillas, mayor éxito, que es la Casa del Pueblo, que es el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono. Y se construyó un poco así a la brava, que no había
ni planos como debían ser, sino que él y su mujer eran como niños malcriados, iban pidiendo y gesticulando, pero no sabían bien qué pedían y qué querían. O sea, esto se hizo pues, sobre la marcha. Y salió lo que salió, que sinceramente no nos sentimos para nada orgullosos de tenerlo. La caída, yo os he dicho antes que los mataron los hijos del decreto, o eso creemos que pasó, o quizá fue una revolución de verdad, desde abajo, contra toda la opresión, o quizá fue un golpe de Estado por parte de los que después asumieron el poder para instalar el régimen capitalista. Pero esta vez el capitalismo libre, porque hemos comprobado con creces que el capitalismo de Estado, el Ceausescu, también era malo. Nosotros nunca fuimos comunistas, ni siquiera fuimos socialistas, pero nos enseñaron a odiar todo lo que tiene que ver con ello. En Rumanía, el peor insulto es la palabra comunista, mal asociada a una dictadura cruel y sanguinaria. Odiamos a los rusos, odiamos a los rojos, odiamos el socialismo y abrazamos como locos el capitalismo, el consumismo y le hacemos guiños al fascismo. Consideramos que así, a lo mejor, podemos borrar de la historia y sobrellevar mejor los casi 20 años de esclavitud en nuestro propio país. A mí me ha costado casi 25 años entender qué nos ha pasado y qué nos está pasando. Las escuelas en Rumanía no te enseñan, no te hablan, los políticos te mienten y los padres reproducen discursos aprendidos de memoria, de vete a saber de dónde, que no tienen sentido ni lógica. Solo espero que algún día, y que no sea demasiado tarde, que nos demos cuenta que como pueblo vamos de error en error. Y hasta aquí. Muchas gracias, Georgiana. Una presentación Gracias. muy interesante, muy guay. Ahora pasaremos a David, que va a hacer un resumen del libro y voy a pasar aquí el link del libro que lo tenemos en la página web y lo podéis descargar. Lo paso por el chat. David, cuando quieras. Bien, gracias. Bueno, muy interesante y muy buena la charla de Georgiana. Entonces, Georgiana ha explicado cosas de la vida real de Rumanía y Cari dijo que iba a hacer un resumen del libro. Quizá podía hacer toda una chapa teórica pesada y no, no voy a hacer un resumen del libro porque el libro está para leer. Lo que quería hacer es algo diferente, que el libro no es fácil de leer, reconozco, lo leí hace años en inglés y lo he leído seguramente un par de veces en castellano. Y el libro sale en los años 40 de debates entre pequeños grupos trotskistas peleándose sobre qué pasaba en el este. Y ahora estamos 70 años más tarde y fácilmente se pensaría, pues, ¿qué sentido tiene este libro? Este texto que es pesado, es difícil y parece que pertenece a otra época. Y lo que quiero argumentar es que la idea de fondo de este libro sigue siendo muy relevante. Entonces voy a tocar 5 temas brevemente. ¿Por qué es importante esta teoría? Segundo, cómo esta teoría bebe de lo que había hecho antes Leon Trotsky. Tercero, lo que aporta específicamente Tony Cliff, el autor de este libro, y también fundador de la corriente de la que forma parte de Marx 21. En cuarto lugar, cómo este debate afecta al resto de la izquierda y su defensa de la idea de socialismo, estados obreros y tal en el este, cómo afecta. Y finalmente, nuestra visión como el socialismo de abajo y esto cómo influye en nuestra política. Entonces, el primer... No se te oye bien. ¿Me oye bien? No, se te oye lejos. Pues me acerco al micro. ¿Empiezo otra vez? No. No, es como si se hubiera desconectado algo. Creo que estás tapando el micro, David. ¿Tengo el micro ya? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? Ahora sí. Ahora. Bien. Bueno, entonces, brevemente, 5 puntos. 1, porque la teoría es importante. 2, sobre Trotsky. 3, sobre Cliff. 4, sobre el resto de la izquierda. Y 5, sobre nuestra visión del socialismo de abajo. Entonces, el primer punto, porque la teoría es importante.
si miramos el mundo en el que vivimos, es un mundo en terribles crisis, con el virus, con crack económico, con el caos climático, con el crecimiento del racismo a extrema derecha, con el imperialismo, amenazas de guerra, todo esto terrible. Y hay luchas en estos temas. Ojalá hubiera más luchas, pero hay luchas. El problema es que se lucha contra todos esos problemas, pero cuando dices, ¿y a favor de qué estamos luchando? A menudo hay un vacío. Que si miras atrás al siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, cada vez más la gente se refería a socialistas que estaban luchando por el socialismo. Y con la Revolución Rusa del 17, muchísima gente de izquierdas dijo, esto es lo que queremos, una revolución, poder obrero, y esto es lo que queríamos como la solución al capitalismo. Lo que pasa es que con los años, lo que pasa en la URSS y luego lo que se impone en Europa del Este y lo que ha descrito Georgiana, por ejemplo, lo que existe en realidad ya no es lo que la gente quiere. O sea, por ejemplo, se comentaba, el muro de Berlín no era para evitar que trabajadores escapasen del capitalismo para ir al, entre comillas, socialismo, sino al revés. Entonces, aquí hay cosas que fallan. Y las cosas que ha descrito Georgiana, yo no conocía los detalles, pero son horribles y seguramente habría historias parecidas, incluso peores, de otros países del bloque del Este. Entonces, por estos motivos y muchos más, en la izquierda, cada vez menos gente piensa, lo que queremos es socialismo, marxismo, comunismo, esto ya no está en la agenda. Y si miras al movimiento anticapitalista del 2001-2003, si miras al 15M, en estos movimientos casi nadie decía que lo que querían era revolución socialista, porque lo asociaban con el Este. Entonces, queda este vacío, que la gente que lucha por los cambios frente al cambio climático, frente a la opresión a las mujeres, etc., no lucha por el socialismo, y hay una pequeña franja que sigue defendiendo a la URSS y no luchan realmente por la liberación, que a veces defienden muchas cosas horribles. Entonces, con el colapso del bloque soviético, entre comillas, el bloque del Este, hay dos cosas. O sea que por un lado tenemos la izquierda ortodoxa, que sigue defendiendo que lo que la URSS era socialismo, o si no socialismo, un Estado obrero, y por tanto algo mejor que Occidente. Pero para defender esto hay que ignorar bastante de lo que realmente pasó en estos países. Y además implica justificar quizás la ocupación y bombardeos en Afganistán, quizás, bueno, seguramente justificar el racismo, la homofobia, la opresión a las mujeres, el antisemitismo que existía en la URSS, como estos son como elementos de un Estado obrero. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, siempre había sectores de la izquierda que rechazaban la URSS, o bien porque eran anarquistas, o más típicamente reformistas, y con la caída del muro, con la caída del bloque soviético, una cosa que cita el Cliff en una nueva introducción ante la tumba del estalinismo, que dice que incluso el Partido Comunista Británico concluyó que nosotros habíamos tenido razón, que la URSS no era socialismo, y que uno de ellos incluso dijo que el leninismo era lo peor que había, el culpable de todos los males del siglo XX, y supongo el siglo XXI, las guerras, todo era culpa del comunismo, que tampoco creo que sea una posición muy sensata. Y gran parte de la izquierda también, con la caída del bloque del Este, concluyeron que la única solución es el mercado, el capitalismo del mercado, como lo que iba a salvarnos. Y lo que ha descrito Georgiana, la imposición del mercado, el capitalismo del mercado en el Este, que tampoco ha solucionado nada. Entonces, lo que tienen todas estas visiones, tanto el estalinismo total como el anticomunismo pro-occidental, es que hacen un lote, un solo bloque de lo que es la revolución y que lo que es la URSS, de lo que representaba Lenin y lo que representaba Stalin, como si fuera todo lo mismo. O sea, o aceptas todo este lote o rechazas todo este lote. Y no se podía separar. Entonces, lo que hace Cliff es separar. Es decir, la revolución es una cosa, lo que representa Lenin es una cosa. Y lo que ocurre con Stalin y la URSS es la contrarrevolución, la negación de esta revolución.
Y es importante que rechaza tanto el estalinismo como las ilusiones de mercado y dice que estas cosas terribles que ocurren en el este no son producto del comunismo, son producto de una forma del capitalismo. O sea que cuando se habla de prohibir el aborto, esto ocurre en Rumanía y ocurre en muchos países occidentales también, hasta hoy en Nicaragua, que es otra historia. Entonces, lo que hace Cliff es plantear una explicación de estos horrores que rescata, digamos, la Revolución Rusa en sí, rescata la visión de marxismo revolucionario de Lenin, mientras rechaza lo que representa el estalinismo. En hacer esto, Cliff no parte de la nada. Ningún marxista empieza de cero. Si nada más somos marxistas, y Marx existió en el siglo XIX, y Cliff basa su análisis, toma su análisis a partir de lo de Trotsky. Trotsky, que había sido básicamente el principal organizador de la insurrección de octubre 17, un líder clave de la Revolución Rusa en sus primeros años, fundó el Ejército Rojo y fue allá el líder de la Internacional Comunista, por ejemplo. Pero con el tiempo iba creciendo la burocracia dentro de la URSS y Trotsky se convirtió cada vez más crítico con esto. Y hay una serie de pasos con la muerte de Lenin, fortalecimiento de Stalin y al final Trotsky queda en exilio y viviendo en el exterior y bajo ataque a manos de Stalin, que tenía una facción dentro del Partido Comunista en un momento de decenas de miles de militantes dentro de Rusia. Pero con la represión, la gente que sigue a Trotsky o abandona o acaba en los campos de trabajo o acaba muertos. Y Trotsky en el exilio. Y acompaña esta experiencia con un análisis progresivo de lo que ocurría en Rusia. Advertencias, graves advertencias, y al final concluye que había habido una contrarrevolución en Rusia, pero no total. O sea que piensa que estamos hablando de los años 30 y escribió un libro que se llama Revolución Traicionada en el 36, donde argumenta que el estalinismo es contrarrevolucionario, señala muchas cosas terribles del estalinismo, pero dice que a nivel económico mantienen la propiedad nacionalizada, mantienen la planificación y argumento que estos elementos solo podían ser fruto de la revolución que se había hecho en el 17. Con lo cual son logros que se tienen que defender a la vez que se critica la burocracia. Y se pide una revolución política, o sea, restaurar la democracia mientras se mantiene la base económica. Que de hecho, desde una visión marxista, esto ya empieza a plantear dudas, que cómo es posible que haya un sistema político tan desconectado de un sistema económico, que pensaban que las dos cosas iban bastante en paralelo. Pero bueno, en su momento, Trotsky, que estaba trabajando bastante solo, intentando construir lo que se convirtió en el movimiento trotskista, y sin apoyo, en una situación novedosa, intenta elaborar su teoría y va haciendo bastante bien bajo las circunstancias. Pero hace varias predicciones que no se cumplen. Argumentaba que la burocracia no era una clase y de hecho era muy inestable, que en cualquier momento estaba a punto de caer. Con la Segunda Guerra Mundial, que ya había empezado cuando Stalin lo hizo asesinar en el 40, dijo, después de la Segunda Guerra Mundial caería la burocracia, habría un crack económico, igual que después de la Primera Guerra Mundial, habría situaciones revolucionarias, igual que después de la Primera Guerra Mundial, y que dentro de pocos años la Cuarta Internacional, la Internacional Trotskista, iba a liderar a las masas de la clase trabajadora. Y después de la Segunda Guerra Mundial no ocurrió nada de esto. La burocracia soviética se hizo más fuerte, controlando 6 países nuevos en Europa del Este. La economía entró en su boom más largo de la historia, de décadas de boom económico. Y evidentemente la socialdemocracia y el estalinismo no se hundieron y el trotskismo siguió siendo muy marginado. Entonces, la cuestión para los pequeños grupos trotskistas era qué hacer ante esta situación.
y la mayoría de la dirección trotskista intentó mantenerse fiel a lo que había dicho Trotsky. El problema es que el mundo ya no era así, no se había cumplido. Entonces, aquí es donde llegamos a la cuestión de Tony Cliff, que es el autor de este libro y, como decían al principio, fundador de la corriente de la que formamos parte. Cliff nació en Palestina en el 17, a una familia judía rusa. Empezó como sionista de izquierda, se hizo trotskista en el 33 al ver el desastre del stalinismo, a permitir la subida del poder de Hitler. Y empezó a construir un grupo trotskista en Palestina con bastante éxito, dada la situación de represión fue colonia británica entonces, y con el crecimiento del sionismo. Y estando en Palestina, lejos de todos los líderes trotskistas que había en Gran Bretaña, en Francia, en América y tal, tuvo que pensar por sí mismo. Entonces, ya empezó a ser un pensador interesante. Fue a vivir en Gran Bretaña en el 47, que no quería formar parte del Estado israelí que estaba en creación. Y llegó a Gran Bretaña, donde había un grupo trotskista bastante sano, con mucha gente trabajadora, con cierta base. Y en este contexto, el movimiento trotskista estaba intentando entender lo que pasaba con lo de los países del este, porque tenían las predicciones de Trotsky que no se habían cumplido. Y un tema clave que si en Europa del Este se había instalado este sistema de propiedad nacionalizada, planificación, todo el mismo sistema económico que existía en la URSS, que Trotsky había dicho que era fruto único de la revolución del 17, y aquí no había ninguna revolución. Entonces, la cosa no cuadraba. Que si decimos que hace falta revolución, hace falta movilización de la gente trabajadora para tomar el poder, pero se puede hacer con el ejército rojo, entonces algo falla. Entonces pidieron, de hecho el movimiento trotskista pidió al Cliff que cuadrara este círculo, porque leía ruso y seguramente leía alemán también, entonces tenía que escribir algo explicando lo que pasaba. Intentando justificar que Rusia seguía siendo Estado obrero y mirando los hechos no se puede sostener. Y salió con el texto que ahora es Capitalismo de Estado, lo que hemos traducido, que fue escrito en el 47. Y lo que escribió, o lo que dijo en una entrevista años más tarde, es que cuando llegué a la teoría del capitalismo de Estado, no llegué mediante un análisis largo de la ley de valor en Rusia, las estadísticas, nada parecido. Llegué por la simplemente declaración que si la emancipación de la clase trabajadora es acto de la clase trabajadora, entonces no puedes tener un Estado obrero sin que la gente, los trabajadores, tengan el poder para dictar lo que pasa en la sociedad. Así que tenéis que escoger entre lo que dijo Trotsky, que el corazón de Trotsky es la autoactividad de los trabajadores, entre esto, la emancipación de los trabajadores, o la forma de propiedad nacionalizada. Entonces, concluí que lo de forma de propiedad nacionalizada no era la clave era el poder de la gente trabajadora en sí. Y a partir de aquí define Rusia como capitalismo de Estado. Y el libro no es el motivo por rechazar el estalinismo, es la explicación de por qué lo que ocurre en la URSS no es un tipo de socialismo, un tipo de Estado obrero, es un tipo de estalinismo, un tipo de capitalismo de Estado, digamos, un tipo de capitalismo con poder estatal. Pero, y esto es muy importante, no estamos diciendo que es una cosa totalmente diferente, porque en efecto la URSS llega a ser como una gran empresa, una gran fábrica en un mundo en competencia. O sea, el capitalismo de Estado no es solo cómo defines Rusia y después vas a otro país, cómo defines esto. No es parte de un análisis global. Que el mundo en esa época está regido por capitalismo de Estado. En Estados Unidos ya en los años 30 había el New Deal, planificación estatal. En Europa, en la posguerra, la propiedad nacionalizada era cada vez más frecuente. Gran Bretaña en los años 45 adelante nacionalizó gran parte de la industria. En la España franquista había un montón de empresas nacionalizadas. Entonces, no era que la URSS fuese tan excepcional, simplemente que era un caso extremo de una tendencia global. Entonces, lo que tenemos con Cliff es un análisis de la URSS, no de excepcionalismo, que hay una isla donde pasan cosas totalmente diferentes,
que le llamamos socialismo Estado obrero, pero los trabajadores no tienen poder, opresión a las mujeres, racismo, opresión nacional. Entonces, tenemos que cuadrar 1000 círculos. Y no, lo que pasa con la explotación y la opresión es, en el fondo, de la misma causa que la expresión, opresión y explotación en el resto del mundo, que es capitalismo. Con la diferencia que no es capitalismo de empresas privadas, sino de una gran empresa estatal, que también es privada en el sentido que pertenece a la burocracia. Entonces, con esta visión, empezó a construir, los expulsaron de la Cuarta Internacional por no pensar que Corea del Norte fuese un Estado obrero, y empezaron a luchar con la base de socialismo desde abajo, el lema de ni Washington ni Moscú, sino socialismo internacional. Con la Guerra Fría, la amenaza de destrucción nuclear, era un grupo que decía que lo del este y la bomba del este no era una cosa progresista. Empezaron a construir lo que... Perdón, David, me quedan 3 minutos. Ven, voy saltando. Entonces, con esta visión, brevemente sobre el resto de la izquierda y nosotros. El resto de la izquierda, reconociendo las diferencias entre los estalinistas y la gente que seguía la ortodoxia de Trotsky, lo que intentan hacer es defender una visión del socialismo a la vez que defienden regímenes totalmente antiobreros en el este. Intentan defender, no sé, la liberación de las mujeres en Occidente mientras defienden regímenes que hacen lo que ha descrito antes Georgiana. En el Occidente intentan defender, no sé, el medio ambiente, a la vez que defienden destrucción medioambiental en el este, o lo definen como producto de un Estado obrero, degenerado, deformado. No solo esto, si se acepta que se puede derrotar el capitalismo mediante una invasión del Ejército Rojo, o luego de las guerrillas de Cuba, o luego de un ejército campesino en China, estás diciendo que la autoemancipación de la gente trabajadora es un detalle prescindible. Con nuestra visión, que decimos que esto no tiene nada que ver con el socialismo, dejamos de hacer estos malabarismos, que si hay un jefe que explota, que oprime, que utiliza la opresión, entonces es lo que es un jefe, aunque no tenga propiedad privada, es un jefe con nacionalización. Que las cosas terribles que ocurren bajo estos regímenes, no hay que excusarlos, simplemente es parte del mismo sistema bajo lo que vivimos en Occidente. No es ni peor ni mejor, es parte del mismo mundo. Entonces, cuando luchamos contra, no sé, la opresión de las mujeres, no hay que hacer excusas por la opresión de las mujeres o racismo en tal o cual país. Dice, no, es diferente, la gente que se queja de la opresión son agentes de la CIA. No, es parte de la misma lucha internacional y mundial. También, y intento acabar con esto, si decimos que la lucha desde abajo no es un detalle prescindible, que no hace falta en Alemania del Este, no hace falta en China, no hace falta en Cuba, salvando las diferencias. No, si decimos no, sin poder desde abajo, sin la democracia desde abajo, no tenemos nada parecido a un Estado obrero ni socialismo. Entonces, en nuestras luchas cotidianas, el poder desde abajo, la democracia desde abajo, no es un detalle, es central. Entonces, cambia la orientación. Que yo creo que la visión de capitalismo-Estado es como los cimientos de nuestra casa política. No bajas cada día para mirar los cimientos, pero si no están, tu casa se hunde. Entonces, los cimientos de la comprensión de que lo del este era capitalismo-Estado, que la solución al capitalismo no es otro tipo de capitalismo, una burocracia, una dictadura, sino la alternativa es una revolución real con el poder democrático de la gente trabajadora. Entonces, esto no hay contradicciones con lo que decimos sobre la URSS, lo que decimos sobre Cuba, lo que decimos sobre China y lo que decimos sobre la lucha cotidiana donde estamos nosotros, aquí y ahora. Que la clave es la autoemancipación de la gente desde abajo y esto. Y no hacemos excusas ni para un régimen ni para otro, ni para Occidente ni para el bloque de este. Y esto es lo que podemos tomar de la visión de Cliff, que, insisto, no es un libro fácil, pero si puedes echar un vistazo a las instrucciones, el prefacio de Cliff, la nueva instrucción,
el postdata de Cliff Hartman. Chris Hartman, estas son cosas para ir acercándonos. Pero lo importante, más que leer cada página de este libro, es entender la visión global, que el socialismo es algo que depende del poder de abajo y la democracia, y no hay sustitutos basados en burócratas opresores. Y acabo. Gracias, David. Vale, entonces, ahora vamos a abrir turno de palabra y turno de debate. Si queréis hablar, podéis escribir vuestro nombre en el chat que hay abajo, o podéis levantar la mano virtual, que también es una opción, y os voy a ir apuntando para que todo el mundo pueda participar. Entonces, vamos a limitar el tiempo de habla a 3 minutos para que todo el mundo pueda hablar, y una vez haya hablado todo el mundo, pues se puede repetir y ir debatiendo todos. No sé si alguien quiere empezar. ¿Tenéis alguna pregunta o reflexión? Sí, pues. Rafael. Espera, no tienes el micro activado. Luego. Ahora, ¿no? Ahora sí. Sí. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, respecto a Rumanía. Decir que, bueno, Rumanía, bueno, claro, es que me voy a ir un poco del tema, ¿no? Solamente quería decir que es un país realmente muy rico y que después de la caída de Ceausescu, pues lo están gestionando muy mal, ¿no? La gente que gobierna allá, ¿no? Claro. Y que todos los, muchos rumanos que me he encontrado yo en Londres, pues me dicen lo mismo, ¿no? Que es una pena que el país esté gestionando tan mal, ¿no? Que cayó en las brasas, salió de la sartén del capitalismo de Estado y cayó en las brasas del capitalismo loco, ¿no? De amiguitos, ¿no? Y corrupto. Pues bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. De hecho, no me leí el libro, pero me lo compré en francés y me lo dejé en Valencia un día que fui allí y ahora lo leeré en el website en español, ¿no? Pero claro, después de haber leído Animal Farm y Homage to Catalonia de George Orwell, pues todo tiene su explicación, ¿no? Tiene su relación, ¿no? Con la explicación del capitalismo de Estado en la URSS, ¿no? Yo lo que veo es que para cambiar todos estos sistemas, ¿no? En todos los países actualmente se necesita mucha participación de mucha gente, ¿no? A ver, ¿cómo le diría yo? Tener las ideas clarísimas y que la gente que tiene las ideas clarísimas sea muy activa y que vaya activando a la gente que tiene alrededor, ¿no? Esa es la historia. Y entonces, esa es, digamos, la cuestión, el quid, ¿no? Para ir solucionando cosas, ¿no? Y para ir cambiando la sociedad. Y claro, no nos van a dejar los medios de comunicación en manos de las grandes empresas y los bancos. Entonces, hay que ser súper perfecto. A ver, ¿cómo lo diría yo? Dejar de ser sectario, escuchar a la gente, animar a la gente, hacer tú que seas súper activo y la gente que tienes alrededor sea súper activo, ¿no? Y entonces ahora vienen los problemas cuando hablas con gente que defiende a muerte a Cuba o gente que defiende a muerte el estalinismo o ponen excusas, ¿sabes? O gente que es antitrotskista y tal. Entonces es muy difícil, ¿no? Luchar contra todo eso, ¿no? Contra la propaganda de los capitalistas y luego contra los sectarios y luego contra la ignorancia de la gente. Entonces, no sé, es cuestión de práctica, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? Entonces, lo dejo ahí para, sí, para empezar, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con Tony Cliff y con lo que habéis dicho, ¿eh? Gracias, Rafael. Pues, Paco. A ver, un momento.
Sí, bueno, sí, yo quería un poco de la introducción que ha hecho David, un poco las notas que ha tomado, que ha homologado en un momento, ha dicho el capitalismo es como una empresa, es como una fábrica, ¿no? Yo veo un poco incluso que a día de hoy podríamos quizá homologar también en lo que es la URSS a lo que se llama una marca, ¿no? Una marca comercial. Veo mucho en cierto sectarismo que hay en partes de lo que es la izquierda más próxima al tema nostálgica, podríamos llamar, del estalinismo y todo esto, un poco como lo que llaman la fidelidad de marca, ¿no? Esa gente que son muy fans de una marca concreta, no sé, o los que son fanáticos de Apple o de la Harley Davidson. Tú le puedes decir a un fanático de las Harley Davidson, oiga, pero es que esa moto consume mucho, esa moto hace mucho ruido, pero solo verá las cosas buenas, no verá nada de lo malo. Hay un poco de dijéramos, este fanatismo de la marca un poco dijéramos, en algunas de estas visiones sectarias, ¿no? Lo que empieza a preocupar un poco es que a nivel geopolítico, y sobre todo en esta crisis que estamos viviendo ahora por el tema de la epidemia y todo esto, se están viendo muchos intentos dijéramos, de resucitar esa idea de la economía planificada, el gran patrón, el padrecito Stalin un poco como mira, ¿ves cómo lo han hecho bien en China? Esto funciona, teníamos que seguir acá. Yo me gustaría preguntar ¿qué opciones tenemos, dijéramos, discursivas para confrontar esta fidelidad de marca que podríamos llamar que existe entre algunos sectores de la izquierda que tratan de resucitar la nostalgia por el paraíso perdido de la URSS, que ya nos hemos visto con la primera ponencia que no era tan paraíso ni mucho menos. Un poco la pregunta que quiero dejar en el aire. Amin. Sí, yo tengo un comentario sobre lo que ha dicho Georgiana. Creo que hay muchas similitudes también en lo que ha pasado en Argelia, donde hemos vivido una revolución contra la colonización francesa, una revolución popular, y luego había un régimen como el de Rumania, capitalismo de Estado, muy opresivo y que había consecuencias muy importantes. Creo que es importante de entender las diferencias teóricas entre el capitalismo de Estado y un Estado obrero, porque para evitar confusiones como estas, no solo poner etiquetas, pero creo que también es importante en el plan que en muchos de estos países, como en Rumania o en Argelia, donde había regímenes que se dicen de socialistas, los capitalistas aprovechan de este rechazo popular de todo lo que es las izquierdas, porque le asocian a estos regímenes que han vivido, han sufrido de estos regímenes. Entonces, comunicar sobre esto y decir que eso no era socialismo es importante si queremos algún día plantear algunos cambios y revoluciones obreras en estos países. Sin esto no podemos tampoco progresar, porque la gente piensa que no queremos volver a estos regímenes opresores. Entonces, no es solo un tema de debate ideológico, de afrontamiento de ideas, sino un tema también práctico. Yo tengo compañeros míos, por ejemplo, de Ucrania, cuando estamos hablando, saben que soy de izquierdas, a ellos, un ucraniano, decir que esas de izquierdas un poco le asocian a Rusia, la opresión de los RS. Entonces, para ellos, tú estás apoyando todo lo que ha hecho los RS Rusia en este país. Entonces, no es solamente un debate de ideas, sino algo muy práctico a tomar en serio. Eso es lo que quería comentar, corto. Vale, Gracias. mi turno, ¿no? Sí, Pablo. Sí, yo preguntar que por qué era capitalismo de Estado si no había clases sociales como tal, sino una casta. Y si estáis de acuerdo en calificar a la URSS como bonapartismo proletario, y si lo estáis, ¿qué pensáis de que Trotsky hiciera énfasis
en diferenciarlo del bonapartismo normal, por así decirlo, para distinguirlo de un Estado burgués. Y ahí mi intervención. Gracias. Santi. A ver, han comentado varias cosas interesantes. El tema de, bueno, lo que decía Paco, viene ahora, sobre todo en el tema de la pandemia, la nostalgia esta, ¿no? Cogiendo de referencia a China, y de nuevo la nostalgia esta, pues, por un régimen, digamos, que para ellos es mucho más eficiente, con un Estado fuerte, pero bueno, vacío de contenido democrático por dentro. Yo creo que volvemos un poco, esa izquierda stalinista está buscando ahora la política de bloques, teniendo como referentes muchas veces a Putin, y en eso, y tristemente confluyendo muchas veces defendiendo a Rusia, defendiendo a Siria, o en este marco geopolítico de la política de bloques, coincidiendo muchas veces con la extrema derecha. Es lo triste. Sobre lo que ha comentado el compañero Pablo, a ver, yo sí creo que había clases en la Unión Soviética, que había clases sociales. Estaba, por supuesto, la clase trabajadora, y aunque no era propietaria directa de los medios de producción, estaba la burocracia, era una clase, porque aunque no fuera propietaria, era la que administraba el Estado, aunque no fuera propietaria. Pasaba un poco también en los regímenes feudales, tampoco era o sea, cada señor feudal administraba su propiedad, y el Estado feudal no tenía por qué, y eso era propiedad en conjunto del Estado feudal. O sea que yo lo veo eso así. Yo lo de casta es que no lo acabo de entender. Si alguien me lo explica, una casta, ¿qué diferencia entre una casta y una clase? Es que no lo entiendo. Yo sí entiendo que había diferencias sociales, salariales, de estatus, y que no había democracia desde abajo. Entonces, para mí era capitalismo de Estado. Y simplemente, ya para ir acabando, yo sí creo que estos debates tienen importancia en la práctica política cotidiana, porque como decía David, pues si prescindimos de la gente corriente, de la gente de abajo, y que sean simplemente unos dirigentes porque son más espabilados, porque se imponen por la fuerza, son los que mandan, pues ya está, pues prescindimos del cambio de abajo, y en definitiva prescindimos del socialismo. Y en la práctica cotidiana, pues esas prácticas se ven en los movimientos sociales, y muchas veces pues los tíos autoritarios de este tipo de gente se ven en los movimientos. Ya está. Y le toca a Pedro. Sí, muchas gracias. Yo lo primero, dar las gracias por la charla, me ha parecido muy interesante la parte de Rumanía, el capitalismo de Estado y tal. Y por un lado quería preguntar que, bueno, no Pablo Rodríguez, sino el otro Pablo que hay, Pablo Aseca, es un compañero mío de Sevilla, no tiene micro, así que no puede preguntar él. Tenía curiosidad por saber cuáles son las líneas generales de Marx 21 y tal, y quería saber más o menos si son trotskistas, qué son, porque al final vosotros vais a poder explicarle mejor que yo me estoy también iniciando un poco aquí. Y por otro lado, respondé con lo de la casta y tal en la URSS, que al fin y al cabo yo también opino que había clases sociales allí, porque al final cuanto más arriba estabas en el aparato político, aunque como haya dicho Santiago, no hubiese como tal una propiedad directa de los medios de producción, sí que había una serie de ventajas cuanto más arriba estaba alguien en, pues eso, en el Partido Comunista, por así decirlo. Muchas gracias. Vale, pues Nicolás. Bueno, yo quería primeramente comentar, ¿no?, que estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? Me parece muy interesante el tema de Rumanía, ¿no?, que siempre es una gran desconocida en el tema del bloque del Este, porque siempre estamos hablando de la Unión Soviética, Alemania Oriental, etcétera. Pero también quería añadir una cosa al tema de Pablo, ¿no?, y sobre lo que se ha contestado de él. Sí que es cierto que en la Unión Soviética había una casta con privilegios respecto al resto de la clase trabajadora, ¿no?, la casta de los burócratas del Partido Comunista, del cual Stalin era como no el dirigente, pero es un representante. Era, digamos que no la causa en sí, pero era el síntoma. Y también quiero comentar el tema de que creo que es un error plantear la Unión Soviética y los bloques y Europa del Este como capitalismo de Estado, puesto que si planteamos que hay una clase social, que la casta es una clase social en sí,
entonces las clases sociales están dentro de un modo de producción. Por lo tanto, estaríamos diciendo que la economía planificada de por sí crea una clase social. No sé si me estoy explicando bien. Que la propia economía planificada, al ser como el sistema capitalista, que tiene la clase trabajadora y la burguesía, la economía planificada también crea una clase social y opresión de clase dentro de este. Entonces creo que eso es un error, ¿no? Porque entonces no podría haber una economía planificada sin clases sociales, siguiendo esa definición. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Estaría Jesús. Bueno, varios puntos. A ver, creo que es importante analizar los procesos revolucionarios desde una perspectiva materialista y dialéctica, desde el marxismo, vamos. Entonces, creo que es muy importante darse cuenta que el camino es más importante que la meta, ¿no? En este caso, el cómo se lleva a cabo una revolución condiciona el resultado, ¿no? Y también algunas veces pues, los procesos contrarrevolucionarios. Entonces, el quién participa, el cómo se organiza y en qué contexto se da, condiciona que la gente que participa en el proceso revolucionario pueda ser capaz de crear un poder popular desde abajo, paralelo al Estado capitalista, que después pueda destruir al Estado capitalista y tomar el poder, ¿no? Y superarlo. Si esto sucede así y se construye desde abajo, pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la Revolución Rusa, ¿no? Podemos construir sistemas realmente socialistas en los que lleguemos a superar las clases sociales. Lo que ocurre algunas veces, nos enseña la historia, es que algunas veces las revoluciones no se dan con un proceso de participación masiva desde abajo en el que la gente cambia su forma de pensar y la gente que llega al hacer la revolución ya no es la misma que empezó la revolución, sino que la revolución la llevan a cabo unos pocos y al final pues ocupan las posiciones del Estado capitalista unos pocos y reproducen al final el sistema socioeconómico y en vez de capitalismo de mercado es capitalismo de Estado, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante también en este análisis tener en cuenta la competencia, que es clave para explicar el funcionamiento del capitalismo. Y como decía Trotsky, no hay socialismo, no hay comunismo en un solo país. Es imposible. Entonces, si una revolución se queda aislada, al final tiene que competir a nivel internacional con las potencias del capitalismo de mercado y tiene que explotar a sus trabajadores. Y los trabajadores no deciden explotarse a sí mismos en la Unión Soviética. Los trabajadores en la Unión Soviética y en Cuba, con toda mi defensa del pueblo cubano, por supuesto, contra el bloqueo asesino de Estados Unidos, pero los trabajadores cubanos, por ejemplo, del sector de la hostelería, o que lo conozco bastante bien, o los trabajadores de la Unión Soviética, no decidían explotarse a sí mismos. Había una gente que controlaba los medios de producción, aunque no eran dueños en los papeles, pero que controlaban los medios de producción, que tenían y tienen, por ejemplo, en Cuba, un nivel de vida superior al de la clase trabajadora, que además su posición en muchos casos era hereditaria y que tomaban las decisiones claves a nivel político, aunque hubiese o haya participación desde abajo en muchos temas. Entonces, por supuesto que en un sistema como ese hay elementos intermedios, igual que lo hay en el capitalismo de mercado. Por ejemplo, un tendero que tiene a su cargo a una persona, pues es un empresario, es un capitalista, pero claro, es un capitalista que viene desde de un contexto trabajador, con una cultura de clase trabajadora, que en cualquier momento fracasa su negocio y vuelve a ser clase trabajadora. Pues eso pasaba también y pasa en los regímenes de capitalismo de Estado. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los grandes burócratas, sí, acabo, de los grandes burócratas que controlaban los medios de producción y que controlan los medios de producción en el capitalismo de Estado. Tanto que esos grandes burócratas, cuando la Unión Soviética se cae y en Cuba ya se están preparando, se posicionan como grandes empresarios. Pasan de grandes burócratas a grandes empresarios. No hay una revolución social, hay una revolución política, pero los mismos que controlaban los medios de producción antes los controlan ahora. Entonces,
Creo que porque los medios de producción sean públicos y porque haya empresas públicas y haya muchos servicios públicos y porque se gestione la economía de una manera planificada, no quiere decir que sea socialismo ni comunismo, ni muchísimo menos. Por ejemplo, el capitalismo de mercado de los países nórdicos durante los años después del boom de la Segunda Guerra Mundial hacía todo esto. Y era capitalismo de mercado, supongo que nadie lo duda. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Gracias. Georgiana. Bien, quería comentar dos cosas. Dejar claro que Ceausescu era un dictador y que utilizó un sistema para adueñarse del país, pero que en los años 70 rompió cualquier relación que podía tener con la URSS. Entonces él se hizo muy amigo de los Estados Unidos, de Francia, de países que tenían el capitalismo como el sistema implementado en el país. Aparte de eso, quería comentar que ya se ha hablado de que en estos estados no había clases, no, sí que había. Y me acuerdo de una cosa que era los panaderos, por ejemplo, que tenían que preparar 20 panes para repartir 2 por persona, pues las haciendas chiquititas repartían 10 y la resta lo vendían a doble precio, bajo mano, y las ganancias eran para ellos y evidentemente que vivían mejor que la resta, y todo eso pasaba con el consentimiento del Estado. Evidentemente no lo hacían solos, sino que tenían el respaldo de la seguridad y de los otros responsables. Solamente quería comentar eso y que el Ceausescu pues, fue un dictador, se aprovechó de un sistema, y aquí, por ejemplo, el Franco tenía un sistema capitalista, pero la gente que hoy día vive en este país pues no repudia tanto el sistema capitalista. En cambio, a Rumanía hablas de comunismo y lo repudian. Ya está. Gracias. Juan Antonio. Bueno, pues yo, en el tema este, deberíamos de releer, como ha dicho David Carvala, el libro de la Revolución Traicionada, porque ahí empieza Trotsky a decir que la burocracia es la que coge el poder. Bueno, como os he dicho aquí, no tenía la propiedad privada de las empresas, pero era una clase. En el libro dice que había balnearios en la Unión Soviética, y bueno, y supongo que después de la Segunda Guerra Mundial, que había balnearios y sitios privados para la burocracia. Y entonces, pues, la burocracia se convirtió en una clase social separada de la clase trabajadora. Entonces, las plantillas de trabajadores no decidían la producción, ni de lejos, porque después estaba la locura de los planes quincenales. Y entonces, los planes quincenales, creo que se llaman así, pues era lo que decidía Stalin con su camarilla para competir con los países capitalistas. O sea, si eso es algo parecido si los planes quincenales son algo parecido al socialismo, entonces estábamos muy equivocados. Y después también la prueba de que no era socialismo, porque cuando cae el comunismo, bueno, el llamado comunismo, Putin y su camarilla salen como los nuevos comunistas, los nuevos empresarios, sin que haya una revolución social. O sea, para cambiar de un estado de economía a otro, se necesita una revolución social. Y después también la Unión Soviética no hacía revoluciones sociales en distintos países, sino que como los capitalistas
su política era geopolítica. ¿Eh? Ya está, eso era. Vale, gracias Juan Antonio. Vale, yo me voy a tener que ir ahora, pero ahora va a estar moderando Patti y turnos de palabra tenemos a David Carvala y después a Santi. Así que, David. Sí, pues gracias, Cari, y debes tener hambre. Pues cosas, respondiendo también lo que decía Pablo antes y Nicolás. Un compañero de Uruguay que quería conectar hoy, pues no ha podido porque tiene problemas con Zoom, decía que el apéndice de este libro que hemos traducido también, donde analiza la visión de Trotsky sobre estados obreros degenerados, dice, debería ser lectura obligatoria para todo el mundo del trotskismo, porque él lo leyó y le convenció a él. Varios puntos. Estoy muy de acuerdo con lo que decía antes de Jesús, que en la práctica la alta burocracia de la URSS funcionaba como clase dirigente. No cada oficinista sea clase dirigente, no, pero alto mando sí, porque controlaban la producción, vivían de su control de la producción. Lo mismo que en alto mando en el Estado. Un general, un alto funcionario del Estado español, no es burgués porque no tiene acciones, no tiene propiedad. No, es parte de la burguesía colectiva porque controla aspectos de la producción y del Estado capitalista. Y tenía privilegios como ha comentado Georgiana y comentado Juan Antonio y tal. Varios puntos más. Que no se puede analizar un país en aislamiento del mundo en su conjunto. Que Cuba es una isla, pero lo que pasa dentro de Cuba no se puede entender fuera del contexto mundial. Con la URSS en la Guerra Fría, y de hecho de los años 30, hay una cita de Stalin que dijo que tenemos que alcanzar y superar los países occidentales en 10 años, porque si no, nos machacarán. Y por eso la industrialización, la brutal expropiación de los campesinos, 3 millones de muertos en Ucrania por hambruna, porque tenía que competir con Occidente. Esto no es un sistema aislado que funcione según reglas totalmente diferentes. Es parte de la economía mundial. Es como decir, la Ford o General Motors, no hay mercado interno. La alta dirección de Ford, no sé si tiene acciones o no, pero es irrelevante. Son dirigentes de una gran empresa y la burocracia, alta burocracia de la URSS eran dirigentes de una gran empresa. Lo que decía Pablo de un bonapartismo, que bonapartismo, según yo tengo entendido, es como un pequeño grupo que logra controlar la sociedad haciendo una especie de balance entre dos clases en contención, supongo la clase dirigente y la clase trabajadora. Pues en la URSS esto no me cuadra en absoluto. Trotsky intentaba analizar la cuestión y decía que era una situación muy inestable, que la burocracia desaparecería. Cuando se extendió este modelo a la mitad de Europa, queda claro que no es alguna cosa frágil balanceando entre otras fuerzas. Es una fuerza, es una clase dirigente en sí misma, una forma de burguesía. Cayo. Sí. Santi. Sí. A ver, yo quiero hacer hincapié en algunas cuestiones, aunque sea repetitivo. Yo creo que no es que lo importante cuando se analizan las relaciones de producción no es mirar la propiedad de un punto de vista marxista, la propiedad de los medios de producción, que sí que son importantes, pero es más importante mirar las relaciones de producción. El hecho de que la economía, repito, sea estatal, no implica ni que sea mejor que el capitalismo de mercado, ni que esté controlado desde abajo por los trabajadores. El ejemplo de la España franquista es paradigmático, pero se pueden poner múltiples ejemplos a lo largo de la historia de estados. Si te vas a muchos países árabes, a mí lo puedes decir Argelia, o muchísimos países, no sé, Filipinas, no sé qué país se me puede ocurrir ahora, pero que la economía sea estatal no implica que los que controlen eso sean los trabajadores, y eso efectivamente era lo que pasaba en los países de la Europa del Este y en la Unión Soviética. Sigue pasando en Corea del Norte y en otros países que se autodenominan socialistas, comunistas o algún tipo. Yo creo que hay que centrarse en las relaciones de producción y no en la propiedad a la hora de decir
si eso es un Estado obrero de alguna forma. Y simplemente, y también interesante lo que han comentado los compañeros, si de verdad era un régimen tan diferente lo que había en la Europa del Este, cuando cayó el muro no hubo conflictos violentos prácticamente en ninguna parte. O sea, no hubo un trauma social, digamos, en lo que fue esa transición. Salvo Rumanía, que hubo enfrentamientos armados, o sea, y sí que hubo un levantamiento armado. En toda Europa del Este cayó eso tan tranquilamente y los burócratas del Partido Comunista pasaron a controlar las empresas estatales. Si eso era algo diferente, aunque sea un poquito, no se hubiera dado con esa naturalidad. Y ahí se acuñó la frase esta de que, parafraseando a Lenin, ¿no? De que la juventud comunista en Rusia era el sitio donde se aprendía a ser millonario, porque muchos dirigentes. Lenin decía que los sindicatos eran la escuela del comunismo, pues la escuela del capitalismo eran las juventudes comunistas, porque muchos antiguos de las juventudes comunistas han pasado a ser oligarcas. O sea, más claro que eso, yo es que no lo veo y se ve claramente que era una clase social aparte. A ver, no tengo más palabras. Hasta ahora nadie... Ah, sí, Javi. ¿Javi? ¿Javi? Sí, dale. Buenas, perdona, Pati, que te lo había enviado a ti por privado, no me fijé. No, yo en primer lugar felicitar la presentación y la iniciativa. Yo hace unos años leí este libro, tengo ganas de ver las novedades de la nueva edición y creo que sirve un montón para profundizar en lo que pasó en Rusia entre el principio y el final, ¿no? Creo que es un buen sitio para empezar la Revolución Rusa. Luego todos nos preguntamos cómo terminó todo eso, qué pasó con el muro de Berlín y tal, pero todo lo que pasó entre medio me parece súper interesante y vaya, creo que este libro da muy buenas directrices en ese sentido. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaban David y... perdón, no recuerdo el nombre, Jesús, de que no se puede analizar lo que pasó en Rusia aislado del resto del mundo, ¿no? Y que no podemos olvidar que ahí hubo un momento donde se pretendió hacer la locura de desarrollar el socialismo en un solo país, cargándose todo lo que habían dicho los revolucionarios previos a Stalin, que eso es una locura y creo que desde aquí todos tenemos claro que el socialismo será internacional o no será. Yo con esta charla me quedo con muchas ganas de estudiar bien cómo... Creo que al final, para gente de fuera de estos círculos, igual queda como un poco, no quiero que se entienda mal, pero que a lo mejor suena un poco friki, buscar a ver qué apellido le ponemos a esta Rusia que no nos gustaba, ¿no? Todos tenemos claro que era una dictadura y que no es un ejemplo de nada, pero entre Estado obrero, burocratizado, degenerado, capitalismo de Estado, creo que más que en el apellido tenemos que ir a mirar bien de entender lo que pasó. Eso, yo que hay diferencias teóricas y hay que, con el paso del tiempo y con el debate se irán puliendo, ¿no? Pero que... Vaya. Yo una duda que sí que quería plantear, a mí se me escapa un poco esto de la diferencia entre clase, casta, etcétera, pero sí que tengo una duda con el enfoque este del capitalismo de Estado. Y es que yo entiendo que la burocracia soviética restauró el capitalismo hacia el final de la Unión Soviética y lo hizo para pasar de administrador de la propiedad a propietario, aunque los cargos de burócratas se dejaran en herencia, aunque tuvieran clarísimos privilegios respecto a la clase trabajadora, ahí hubo un cambio en cómo se relacionaban ellos con la propiedad y, bueno, está claro que tenían control sobre un montón de cosas y Rusia es un país con tantísimos multimillonarios poco después de la caída de este mal llamado comunismo o socialismo. Entonces, yo la pregunta que quería lanzar un poco era esta, ¿qué pasó? No se considera que hubo una restauración del capitalismo en Rusia porque ya era un capitalismo de Estado. Entonces, ¿qué pasó en estos últimos años del régimen, ¿no? Y hasta aquí. Vale. Pablo. Sí. Bien. Yo respecto a, creo que se llamaba Jesús, este hombre con gafas,
que si has observado que ha habido un cambio hacia que fueran empresarios, entonces que eran antes. Eso es lo primero. Y otra cosa, ¿qué opinas de que Trotsky pensase que se tenía que industrializar el país antes de que Stalin plantease los planes quinquenales, ¿no? Que le llamaban superindustrial, no sé qué, estaban como en contra, ¿no?, de esa industrialización, pero luego la implementaron, ¿no? Y lo último, el tema de que no hubo turbulencias y demás en la caída de estos regímenes, discrepo. Porque en Polonia, por ejemplo, tenemos el sindicato Solidaridad, que tenía, creo, 10 millones de afiliados o por ahí. Protestas en la RDA, protestas en Checoslovaquia y demás países, ¿no? Vale. De momento no tengo ninguna palabra pedida. Ah, Joan. Actívate la voz. Ahora, comentar una cosa. Yo creo que había que, bueno, quería plantear el tema, porque yo creo que si bien el libro de Cliff es el que ha desarrollado más profundamente todo el tema del capitalismo de Estado, quería un poco comentar qué opináis sobre lo que era la izquierda comunista, Panekoe, Polmatic, que ya plantearon el tema del capitalismo de Estado en el año 35 y no, digamos que consideraban que el capitalismo de Estado existía ya desde la primera época, desde el inicio de la revolución, por la toma del poder por los bolcheviques, y que digamos que Trotsky no era distinto, el planteamiento de Trotsky con relación al trabajo y a la clase trabajadora no era distinto del planteamiento de Stalin, un poco lo que comentaste, no sé quién comentó aquí un poco el mismo tema. O sea, de hecho, Trotsky hablaba de obreros flojos, desorganizados y todo esto, y planteaba el trabajo duro para defenderse teóricamente de la revolución. Yo creo que hay una expresión que me parece que es de Panekoe, que Panekoe distinguía entre la propiedad en común y la propiedad pública. O sea, la propiedad pública era lo que, según él, habían implantado los bolcheviques, y la propiedad en común sería el modelo teóricamente distinto que serían los soviets y todo sin el control por parte del partido bolchevique. Vale. María Jesús. Actívate la voz. Ya falla. Decía que me encuentro un poco perdida porque no he leído el libro, pero al tenor de lo que estáis comentando, yo veo un problema fundamental y me parece fundamental porque pienso que es la base sobre la que deberíamos de debatir cómo, qué hacer, en definitiva ahora. Y el problema son las vanguardias ideológicas que son las que realmente se hacen con el poder. El problema en Rusia es que el movimiento bolchevique era, de por sí, en sí mismo, era jerarquizado y era elitista y tenía un desprecio absoluto por, desde la perspectiva que yo tengo, tenía un desprecio absoluto por la clase trabajadora. Desprecio que está claro, pues, el movimiento Magnovita, en Kronstadt, en fin. Todas esas historias que ya conocemos y que fueron masacradas. Y no me voy a meter con Trotsky ni con Stalin, cada uno que lo vea como quiera. Cuando alguien decía que realmente el kit había que ponerlo en las relaciones de producción, pues a mí no me cabe la menor duda. Pero hay que tener en cuenta que la relación de producción está siempre condicionada al control de los medios de producción. Control de los medios de producción que evidentemente está en esa clase dominante, en esa que se va constituyendo como la burocracia que lo fagocita todo. Es imposible que haya una auténtica revolución si el poder no está en manos del pueblo. Y yo ya no voy a hablar de trabajadores porque no sé
cómo nos va a conducir esta nueva sociedad a la que estamos, o sobre todo a la que estáis vosotros abocados. Pero evidentemente los medios de producción tienen que estar en manos de la ciudadanía. Tiene que estar en manos, la riqueza de estos medios de producción tiene que estar en manos de la gente que tiene que vivir de ella. Creo que estas son cosas que tenemos que ir teniendo claras. Mirar hacia el pasado a mí me parece, quizá porque cuando tenía un poco la edad que tenéis algunos de vosotros, pues mirábamos demasiado al pasado en vez de mirar al futuro. A mí me parece que puede ser interesante para no repetir errores, pero nada más. Creo que es más interesante mirar al futuro que al pasado. Y respecto a lo que decías, Paco, ¿cómo se puede contrarrestar un poco la fidelidad de marca con el problema de la pandemia COVID-19 en China? Pues simplemente mirando un poco lo que ha sido la historia. COVID se da en Wuhan y sencillamente no se expande a las zonas de al lado. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo que no creo que lleguemos a saberlo porque no hay mucha transparencia en las noticias que nos llegan de China, pero simplemente es curioso. De todas formas, no merece la pena vivir sin contagios si vivimos en una sociedad militarizada, creo. Jesús. Bueno, en la línea de algunas cosas que están saliendo en el debate, yo creo que basta leer, no ya digo escritos de los revolucionarios, de los bolcheviques, basta leer escritos de periodistas no revolucionarios que fueron a Rusia en 1917 para ver claramente que en Rusia en 1917 hay una revolución desde abajo en la que la clase trabajadora toma el poder en sus manos de manera colectiva. Yo creo que eso, y bueno, y por supuesto que hay un partido, el partido bolchevique, con unos líderes que están a la vanguardia y que están llevando ideas a los soviets de trabajadores, a los soviets de soldados, a los soviets de campesinos. Yo creo que eso es objetivo, vamos, ya digo, hay periodistas que van allí desde países capitalistas y lo describen. Claro, esta revolución se da en un país que estaba muy subdesarrollado en comparación con otras potencias capitalistas. Entonces es normal que la gente, no solo Trotsky, diga que hay que hacer una industrialización, porque es que estamos en un contexto de saliendo de la Primera Guerra Mundial, con la gente pasando hambre, y después montan las potencias capitalistas ejércitos. Y se habla de una guerra civil, pero bueno, una guerra civil porque se da dentro de Rusia, pero realmente es una guerra internacional en Rusia para cargarse la revolución. En este contexto, yo sí soy de la opinión que los líderes del partido bolchevique, entre ellos Lenin y Trotsky, cometen algunos errores en esto que se llama el comunismo de guerra. Pues sí, pero hay que ver en qué contexto se da, en un contexto de o sobrevivimos nosotros o sobreviven ellos, un contexto muy extremo de guerra, ¿no? Entonces, claro, la industrialización, por supuesto, a Che Guevara cuando llegan a La Habana y no tienen a gente para rellenar los ministerios, que lo dice el Che Guevara, pues también una de sus preocupaciones era diversificar la producción e industrializar, porque es que, sobre todo si te quedas aislado y tienes que competir con el resto de potencias. Entonces, el tema de la industrialización era importante. La cosa es cómo se hace la industrialización. Si se hace desde abajo, decidida de manera democrática, o si se hace con planes quinquenales impuestos por una burocracia, machacando y explotando a la clase trabajadora y a los pequeños campesinos que les quita las tierras y los obliga a hacer explotaciones agropecuarias latifundistas, pero sin la participación desde abajo, sino porque lo dice la burocracia, ¿no? Entonces, claro que, y ahora saltando a la caída del bloque soviético, nadie ha dicho aquí que no hubiera turbulencia.
Por supuesto que hubo turbulencia. El bloque soviético en parte cae por una crisis brutal a nivel económico, pero también por la lucha de la gente desde abajo. Lo que he dicho es que se da una caída del bloque soviético y hay una revolución política, pero no hay una revolución social. Se pasa de capitalismo de Estado a capitalismo de mercado. Y los mismos que controlaban los medios de producción antes lo siguen controlando ahora. Ahora se llaman Putin y sus amigos mafiosos. Y antes era la burocracia del Partido Comunista. Corto. Vale. Rafael. Vale, hola, a ver. Claro que todos los cambios de sistema vienen en un contexto, ¿no? El contexto de Cuba, el contexto de la Unión Soviética, ¿no? Ponernos a definir los sistemas tiene su complicación porque todo es muy complejo, ¿no? Pero yo, claro, para mí una cosa que me chocó muchísimo es que Stalin y los stalinistas perseguían a los trotskistas y los mataban, ¿no? Eso ya es, digamos, lo que te da a entender hasta qué punto la revolución ha sido traicionada. O sea, a ver, si persiguen no solamente a Trotsky y lo llegan a matar en México, sino que persiguen al Andreu Nin y a anarquistas y a la purga de anarquistas y de trotskistas durante la guerra civil en España. Entonces eso significa que van a muerte con todas las voces críticas, ¿no? Entonces, claro, la revolución bolchevique surgió durante un contexto y luego vino la guerra de los países capitalistas que enviaban allí sus ejércitos para evitar que triunfara, ¿no? La revolución bolchevique allá. Todo eso tiene un contexto, pero claro, lo que os digo yo es que si persiguen tanto a la gente que luchó durante la revolución bolchevique es porque realmente ha degenerado hasta un extremo increíble, ¿no? Ya quererle decir un poco de burocracia o mucha democracia, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Era gente muy, muy degenerada, ¿no? Y a mí me chocó mucho el libro de Animal Farm, ¿no? Y me abrió mucho la mente, ¿no? Pero viendo cómo cambiar las sociedades no es fácil, ¿eh? O sea, si tú quieres, hace falta un poco de planificación. Si tú se me escucha, ¿no? Sí. Hace falta un poco de planificación porque la participación de los trabajadores, claro que es importantísima, ¿no? Para que realmente se haga lo que queremos los trabajadores, la mayoría de la gente, las masas, ¿no? Pero claro, hay que planificar también, ¿no? A ver, sí, imaginemos que viendo lo que está pasando en el mundo, queremos una economía ecológica, ¿no? Para evitar que tengamos pandemias, ¿no? Y que los pueblos y los países, decirlo como queráis, ¿no? Las ciudades sean autosuficientes y soberanas alimentariamente, etcétera, hay que planificar, ¿no? Rafael. ¿Y cómo se planifica eso? ¿Quién decide todo eso? Ya cortamos, ¿no? Ya. Pues bueno, es un ejemplo de que a nivel agrícola se tiene que planificar, a nivel de sanidad se tiene que planificar. ¿Qué sistema sanitario a nivel global necesitamos, ¿no? Público, transparente, ¿por quién lo lleva? ¿Quién toma las decisiones, ¿no? La cuestión de las residencias de la gente grande, ¿no? También, ¿cómo se gestiona todo eso? Todo está relacionado en un mundo muy interconectado. Entonces, bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Chao. Vale. A ver, tengo dos palabras más ahora, Santi y Nicolás, que querían hablar, y David. Y David, perdón, no doy abasto. Y David, yo diría, si os parece bien, dado que ya son casi las 9, si alguien más quiere hablar, levante la mano ahora o calle para siempre, y acabaríamos el tema un poco. Georgiana, no sé si quieres hacer algún pequeño resumen final. Bueno, con todas las aportaciones que se han hecho. Después, sí. Bueno, tú misma decide. Después de que hablen estos tres que tengo ahora y David también acabará cerrando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Santi. No, yo menos de un minuto. Ya
A ver, sí que hubo manifestaciones fuertes en Europa del Este cuando cayó el muro y turbulencia, pero yo simplemente hacía hincapié en lo que decía Jesús, fue una revolución política, no una revolución económica ni una revolución social. Y yo ahí es donde quería hacer hincapié. Claro que hubo manifestaciones, pero como también las había en muchos países del mundo. Y había manifestaciones en ese tiempo en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Bueno, ahí no hubo una revolución política, pero en este caso lo que hubo fue un cambio, simplemente fue un giro de un capitalismo de Estado a un capitalismo de mercado. Es verdad que es distinto, pero en vez de ahora de ser los burócratas, no tener directamente las empresas, ya sí que son amos de una empresa directamente y la siguen administrando pues igual o peor. Punto. Nicolás. Me gustaría comentar una cosa que se ha dicho antes que me parece sumamente interesante, ¿no? El tema de los países como la España franquista con gran parte de algunas industrias nacionalizadas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, incluso a día de hoy en España, de momento y todavía sigue siendo pública Renfe, ¿no? Yo quería comentar eso no como que eso sea fruto de, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, como algún tipo de socialismo en esos gobiernos, sino porque servicios como Renfe, como los trenes y tal, y bueno, otro tipo de servicios que ahora mismo no, por ejemplo, Iberia cuando fue nacionalizada por el gobierno franquista, creo que sí, creo que fue nacionalizada, fue privada un tiempo, ahora mismo no caigo. Realmente eran servicios que eran esenciales, por ejemplo, el tema de Renfe para el transporte de mercancías, ¿no? Que eran esenciales, pero que en algún momento no eran rentables, ¿no? Por ejemplo, me gustaría retomar la frase esta de Engels de que el Estado nace como un cuerpo de hombres armados, básicamente, ¿no? Pero al final se diversifica como funciones no rentables para la burguesía que necesita para, por ejemplo, transportar sus mercancías, ¿no? Y le sale más rentable pagar X dinero que mantener un sistema ferroviario que no era rentable en esos momentos. Conforme avanzó el tiempo, por ejemplo, se fueron privatizando este tipo de sistemas, ¿no? Hasta alcanzar, por ejemplo, hay países como Gran Bretaña, ¿no? Que es totalmente privado. Entonces, según se va haciendo rentable, esto tiende a reducirse al mínimo. Voy a comentar eso, ¿no? Porque me parece interesante lo de la mención de la España franquista. David Robles. Voz. Bueno, a ver, yo quería decir un par de cosillas rápidas. Obviamente no podemos calificar de socialismo a la Unión Soviética porque entendemos el comunismo como una sociedad sin clase y obviamente las clases en la URSS había una clase que eran los burócratas y eso no se puede negar. Con lo cual definir como Estado socialista o Estado comunista la Unión Soviética, no, obviamente no. Pero yo creo que entre lo que ha comentado Rafael de rebelión en la granja, ¿no? Lo que describe Orwell, a el país ese que por primera vez pone al hombre en el espacio y envía satélites, creo que ni es una cosa ni es otra, sino que hay un punto intermedio que posiblemente no comprendamos, ¿no? A mí hay un libro que he leído recientemente, que es de la premio Nobel, esta bielorrusa, que se llama El fin del hombre soviético. Y me sorprende la cantidad de personas que ella entrevista que tienen añoranza de la Unión Soviética. Y yo no lo entiendo, o no lo entiendo quizás desde nuestra perspectiva, no llegamos a comprender la realidad o no tenemos una visión completa de aquello. Yo leyendo el libro, como muchas de las personas que entrevistan tienen verdadera añoranza y se sienten como traicionadas por la revolución del 91 y del 92 hay del golpe de Estado, que después hay un segundo golpe de Estado, en fin, y no sé, se sienten como traicionados por la democracia, y lo dicen abiertamente, nos sentimos traicionados por la democracia. Yo no llego a comprenderlo. Y vamos, y poco más. Juan Antonio, y con él cerramos. Conmigo cerráis, qué nervio. Bueno, después hablan los ponentes, chicos. Bueno, no, que digo que lo que ha dicho la compañera de mirar pasado,
que ya no se lleva? Pues claro que se lleva, porque ahora con lo que han dicho los dos compañeros y compañeras, ahora con la crisis económica, a lo mejor a Podemos y a PSOE, bueno, y a más gente le da por implementar un capitalismo de Estado, y eso debemos decir que no, que todo lo que se haga para desde la izquierda tiene que ser desde las bases y que no podemos volver a consentir que una clase privilegiada que se llame de izquierda plantee otra vez la economía como esta o como la idea de Podemos y PSOE de querer meter como renta mínima no, de querer confundir a la gente de confundir la renta básica con la renta mínima y ya está. Vale. Georgiana, vols dir... Ay, perdón, ¿quieres decir? Ya se me ha ido. ¿Quieres aportar algo para cerrar? Nada, solo 30 segundos. Que un día, haciendo un estudio en una librería, pues me encontré un libro ahí que me extrañaba que lo tengan. Lo compré por curiosidad y resulta que era un buen libro. Que no sé si se ve, es este. Se llama Bucarest, Sangre y Oro. Es una edición de 2013 y de una mujer que va a visitar Rumanía y se hace como un estudio sobre qué impacto tuvo la época chaucista sobre los romanos. Solo eso, recomendar eso. Y nada, que todas las aportaciones muy bien y que yo estoy aquí, sigo aprendiendo de todos vosotros. Bien. David. Bueno, muchas gracias, Georgiana, por tus aportaciones y a todo el mundo por sus intervenciones. Intentaré responder a diferentes comentarios. Primero, lo que decía Juan, que había otras personas que utilizaron el término de capitalismo de Estado, incluyendo la izquierda comunista, es lo que Lenin criticó en su libro Ultraizquierdismo. También los anarquistas, también reformistas criticaron la Rusia desde los primeros años de la revolución como capitalismo de Estado. Clef es diferente precisamente porque defiende la revolución rusa del 17, defiende la visión de Lenin y hace esta división entre lo que es Lenin y lo que es Stalin. Y creo que es su importancia también el hecho de analizar Rusia en el contexto mundial, no solo como qué pasa dentro de este país, qué pasa dentro de otro país. Siguiente cuestión, lo que decía un compañero, no sé si era Pablo o Nicolás, que la nacionalización no implica socialismo. Exacto, es lo que estamos diciendo, que puedes tener un país altamente nacionalizado de la economía, pero no significa que sea nada socialista. Entonces, ya no es el criterio. El problema es que para Trotsky sí que fue el criterio. Al final de su vida, antes de ser asesinado, fue su único criterio para definir la URSS como Estado obrero. Lo que decía David, que cómo es posible que, bueno, primero que lograron enviar un hombre al espacio, pues yo sospecho que en la URSS de los años 60 había otras, de los 50 incluso, había otras necesidades que no fueran enviar un hombre al espacio. Porque entran en esta carrera armamentística, porque es de armas, el espacio es de armas, porque están en conflicto militar y económico con Estados Unidos. Solo se entiende como parte de la Guerra Fría y de un conflicto capitalista. La gente que añora la URSS, pues claro, con Paco vivíamos mejor. O sea que se oye en el Estado español, la gente que añora franquismo, la gran España, que había más empleo, que no sé qué, no sé cuántos. Había más empleo, los salarios reales en el final del franquismo eran más altos que ahora. Pero esto significa que el franquismo fue una cosa progresista. No, que en el boom económico del capitalismo, el boom internacional de los años 50 y 60, había más recursos que ahora, con la crisis. Y esto se aplica al occidente y al este también. Fue este boom lo que permitió el crecimiento de la URSS. Y la crisis económica internacional
también afecta al occidente, al este, aún más. Es todo un debate largo que Patti no me dará suficiente tiempo. Restauración del capitalismo. Yo viví la restauración del capitalismo en Gran Bretaña en los años 80 con Thatcher. Si se acepta nacionalización como es socialismo, entonces lo que hizo Thatcher es restaurar el capitalismo. Claro que no fue restaurar el capitalismo, ya era capitalismo antes. Lo mismo en el este, que era el capitalismo de Estado, que pasa al capitalismo de mercado ante la crisis del capitalismo de Estado, y entra en una crisis aún más profunda. Pero no es la primera vez que los dirigentes intenten resolver una crisis en su interés y el resultado es peor para nosotros. Que la gente de Europa del Este vive peor ahora, seguramente en términos económicos, ahora que hace 40 años. Lo mismo en el Estado español, lo mismo en gran parte del mundo del norte. Pero no significa que lo de antes fuese socialismo. Ya se ha dicho que había muchas luchas en los 80, el compañero citó a Solidarnos, había muchas luchas obreras y también en la URSS luchas nacionales de los países bálticos, de Armenia, etcétera, etcétera. Eran luchas contra la burocracia, contra el sistema. Y como comenta Cliff en las instrucciones, ¿cómo es posible que es un Estado obrero donde los obreros, en cuanto que luchen contra este Estado? Los únicos que defienden ese Estado son las policías secretas, Securitate en Rumanía y tal. María Jesús, dos cosas. Primero, cuestiona la cuestión de clase. Yo creo que es un ejemplo de lo que ha hecho el estalinismo, es desprestigiar el comunismo, el socialismo, la idea de lucha obrera, la idea de clase, y acabamos hablando de ciudadanía. Pero en el 15M había muchos empresarios, había Bill Gates en Occupy en Estados Unidos, no creo. O sea, la gente habla de ciudadanía, pero realmente no hacemos una lucha conjunta con la gran empresariado. Estamos hablando de gente trabajadora simplemente sin utilizar el término. Si entran empresarios, pues tendrán intereses muy diferentes del resto de nosotros. Entonces, no estamos en el mismo bando. Y si es mejor mirar al futuro que al pasado, pues sí, pero si queremos aprender, si queremos cambiar el futuro, tenemos que aprender del pasado. Si hablamos de hacer revolución y derivar al sistema capitalista, pues mejor aprender de lo que salió mal la última vez y tener claro que sí que salió mal. Entonces, el último punto que creo que Pedro preguntó de parte del Pablo sobre qué representa Marx 21. Sí que somos de inspiración trotskista en el sentido de que en la división en los años 30 entre el estalinismo y trotskismo y lo que sería un río de sangre entre las dos corrientes, estamos en el bando trotskista evidentemente. Lo que pasa es que no seguimos ciegamente la letra de lo que escribió Trotsky hasta su asesinato, sino intentamos seguir desarrollando las ideas y la teoría en función del mundo real en el que vivimos, no el mundo de los años 30, donde vivió Trotsky al final. Entonces, la idea marxismo revolucionario, yo creo que la teoría del capitalismo-Estado es una teoría totalmente en la tradición del marxismo revolucionario, de Marx y Lenin y Trotsky, y también de Luxemburgo y de Gramsci. Lo que hacemos como grupo pequeño es intentar desarrollar, aplicar estas ideas marxistas al mundo real, aprender entre nosotros y nosotras estas ideas y aplicarlas en las luchas concretas y impulsar luchas amplias como Unidad contra Fascismo y Racismo. Es un espacio donde participamos varias personas del grupo en diferentes territorios, también en otros espacios. En la web tenemos una sección ¿Por qué Marx 21? Que sale en castellano, en portugués, creo que en euskera y todo, en catalán. También está la corriente internacional de la que formamos parte, que existe desde Canadá hasta Corea del Sur, y todo esto en base a la idea del socialismo desde abajo. Cierro con esto. Si gran parte de la izquierda sufrió una derrota en el 89 y 91 con la caída del bloque soviético, para nosotros fue una parte de una lucha impresionante, que alguien mencionó las luchas contra la Thatcher, la intifada, o sea, un ola de luchas en el 89, 91, una ola de luchas en el movimiento anticapitalista, o sea que somos parte de estas luchas. Y nosotros como corriente hemos crecido en este periodo, donde gran parte de la izquierda se ha hundido, porque en el mundo actual, repito, insisto y vuelvo a donde he empezado, que en el mundo actual hace falta alternativas de lucha. Y si no aprendemos de lo que salió mal la última vez, como decía Amin, estaremos intentando vender la misma mierda de lo que vivió
mal la gente en Europa del Este durante tantas décadas. Para ofrecer algo diferente tenemos que tener claro que lo que queremos no es una versión mejorada de la URSS y de Rumanía. Lo que queremos es una cosa totalmente diferente, basada en el poder de abajo, de democracia directa. Y esta es la importancia de este libro. Que, insisto, no es un libro fácil, pero es un elemento de los cimientos de la idea del socialismo desde abajo como una forma de autoliberación de la gente trabajadora. Y lo dejo aquí. Bien. Sí, hemos de aprender del pasado porque si no estaremos condenados a repetirlo. Bueno, pues a ver, el debate ha estado bien y en principio habríamos acabado. Solo anunciar que para el día 1 de mayo... El